Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas y hermanos a este otro episodio de Vida en 123. Esta es la continuación de nuestra serie sobre nuestros ancianos en las iglesias. Este sería nuestro segundo episodio como continuación. Así que quédense con nosotros. Este es un tema bien interesante, es un tema bien serio que lamentablemente, ¿verdad?, nos está afectando a muchos, incluso a nuestras propias familias. Algún familiar en nuestras iglesias, los ancianos que estén pasando por situaciones como esta. Así que mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Esta es su servidora Rosa Martínez aquí en Vida 123 y en nuestro segundo episodio de 7 episodios que vamos a tener en nuestra lista en esta serie para nuestros ancianos en la iglesia. Primeramente quisiera abrir el episodio con un versículo de la palabra. En el Salmo 23:4 dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El tema que nosotros tenemos el día de hoy es la salud mental en nuestros mayores. Esto es un tema bien delicado, pero un tema que es importante hablarlo. Ahora mismo, ¿verdad? En medio de toda esta situación de la salud mental, no solamente, ¿verdad?, en nuestra ¿verdad?, jóvenes, en nuestros adultos, pues también en nuestros ancianos, es algo que se ve y se ve lamentablemente, ¿verdad?, cada vez más el deterioro y las afecciones mentales. Prácticamente en este tema, ¿verdad?, de la salud mental en nuestros mayores, es parte de lo que es, ¿verdad?, va de la mano con el primer episodio donde nosotros ya establecimos el fundamento del porqué de, ¿verdad?, el cuidado integral de nuestros ancianos. Es un llamado bíblico, porque lo es, ¿verdad?, cultural y comunitario, que no podemos ignorar. O sea, no podemos seguir ignorándolo. Y antes de continuar, quiero que nos detengamos un momento para tener un momento de oración para abrir este episodio. Así que donde se encuentren, por favor, si pueden inclinar su cabeza, vamos a tener esta corta oración. Y es, Padre Celestial, venimos a ti, ¿verdad?, con nuestros corazones abiertos y humildes. Te pedimos sabiduría en este tiempo, sabiduría para entender el dolor que muchos de nuestros ancianos cargan en silencio. Danos oídos para escuchar, ojos para ver y corazones para amar a quienes a veces se sienten invisibles. Que cada palabra de hoy sea una semilla de esperanza, de compasión y de acción concreta en nuestras comunidades. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hoy vamos a explorar juntos, ¿verdad?, 4 áreas fundamentales. Y primero vamos a ver la realidad estadística, ¿verdad?, y humana de la salud mental en nuestros mayores. Lo segundo que vamos a aprender es a reconocer las señales de alerta. Tercero, vamos a abordar el estigma desde una perspectiva bíblica y teológica. Y en cuarto lugar, voy a estarte dando unas herramientas y unos recursos concretos para actuar en tu iglesia, en tu comunidad. Para mí esto es bien importante. Como habíamos establecido en temas anteriores, nuestros ancianos tienen unas similitudes con nuestros niños neurodivergentes. El deterioro cognitivo, ¿verdad?, y todo lo demás que se ve en nuestros niños neurodiversos, también se ve en nuestros adultos y ancianos de la iglesia, porque ellos están pasando por un proceso donde, ¿verdad?, poco a poco, por la edad, se va deteriorando y se pierden ciertas habilidades. Una de las cosas que quiero decirles, y es algo bien importante, es que la salud mental es salud. O sea, no es debilidad espiritual y no es la falta de fe, es parte integral del ser humano que Dios creó, ¿verdad?, el cuerpo, la mente y el espíritu. Hablar de esto no es deshonrar a Dios, es honrar a las personas que Él ama. Comencemos con la realidad. O sea, no podemos ayudar lo que no conocemos. Y lo que no nombramos no lo podemos cambiar. Es importante que nosotros aceptemos, ¿verdad?, esa realidad. No vamos a poder ser ese puente y ese canal de ayuda si nosotros no reconocemos y no conocemos, no buscamos en nosotros educarnos. Las estadísticas, ¿qué muestran las estadísticas? Ustedes sabían que aproximadamente el 20% de los adultos mayores de 55 están experimentando algún problema de salud mental diagnosticable. Y eso no significa que 1 de cada 5 de nuestros ancianos, ¿verdad? Eso significa que 1 de cada 5 de nuestros ancianos que
que se sientan en los bancos de nuestra iglesia pueden estar enfrentando o luchando. O sea, problemas de enfermedades mentales, tales como por ejemplo depresión, ansiedad, el duelo crónico, la soledad profunda, la demencia y el deterioro cognitivo. Lo más preocupante es que la mayoría de esos casos pasan sin ser diagnosticados y sin recibir tratamiento. Y esto, ¿verdad? Pues por los estigmas y todo lo demás. ¿Por qué los hispanos mayores están en riesgo especial? Ahora bien, dentro de nuestra comunidad hispana hay factores específicos que aumentan este riesgo. Y permítame nombrárselos uno por uno porque cada uno de estos representa una historia real y una vida real. Las barreras del idioma, por ejemplo. Muchos inmigrantes hispanos mayores hablan inglés de manera limitada, lo que dificulta el acceso a los servicios, comunicar los síntomas o entender los diagnósticos. Su silencio a menudo se interpreta como que están bien. Esto es algo bien que nos estamos viendo más y más cada día, ¿verdad? Muchos de nuestros ancianos viven, ¿verdad? Los ancianos en nuestra comunidad hispana viven con su familia, pero muchos de ellos a veces ni tan siquiera hablan el idioma inglés, lo cual, o a veces pues si van con alguien, muchas veces van con los nietos, o a lo mejor los hijos tienen un conocimiento de inglés limitado, a veces hasta el mismo traductor a veces no traduce las cosas como correctamente tienen que ser. Esto limita y lamentablemente pues no hay acceso a esos servicios que ese anciano necesita. Así que la barrera de idioma es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? El trauma migratorio. Muchos experimentaron guerra, pobreza, separación familiar, viajes peligrosos cruzando la frontera o como ¿verdad? Lo que tuvieron que pasar para llegar. El trauma generacional no procesado que se acumula a lo largo de la vida y explota en la vejez, o sea, se manifiesta cuando la persona ya está en la vejez. El estigma cultural es otro factor de riesgo. Por ejemplo, la enfermedad mental es ampliamente percibida como debilidad, vergüenza o fracaso espiritual en muchas comunidades hispanas, lo que desanima la búsqueda de ayuda. Otra área también el estrés económico. Los ingresos limitados para la jubilación, la falta de seguro y la incapacidad de pagar la atención, ¿verdad? Crean esta ansiedad financiera crónica que agrava los problemas de salud mental. Enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares prevalentes en los ancianos hispanos. O sea, esto está creciendo cada vez más y más en nuestros ancianos hispanos. Están fuertemente correlacionadas con la depresión y la ansiedad. Y quiero añadir, ¿verdad?, que la economía está bien difícil. Y normalmente comidas que son saludables, que son orgánicas, que, ¿verdad?, el costo es mucho más caro. Hoy en día comprar comidas que sean poco nutritivas, productos, ¿verdad?, que no son alimentos, productos, es más accesible, es más barato. Y por ende, muchas personas el factor económico, ¿verdad?, influye mucho en lo que ellos pueden comprar, ¿verdad?, en su despensa, lo cual eventualmente trae como consecuencia unas enfermedades, ¿verdad?, físicas como es la diabetes, la hipertensión, ¿verdad?, y enfermedades cardiovasculares. Pérdida de la independencia, ¿verdad?, ya no poder conducirse, vivir solo o cuidar de los miembros de la familia crea tristeza, crea vergüenza y crisis existencial en los ancianos que valoraban su autoeficiencia, ¿verdad? Y esto me impacta, porque cuando usted, no solamente tienen que ser los ancianos, ¿verdad? Cuando estamos en nuestros 50, que ya uno empieza, ¿verdad?, el cuerpo, como dicen por ahí, empieza a pasarle unas facturas y empieza uno a tener unas condiciones de salud, porque este cuerpo, esta carne, ¿verdad?, es mortal. Vamos a tener un deterioro. Pero el impacto emocional que esto tiene, el tú decir, ya yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, ya necesito un poquito más de tiempo, un poquito más de ayuda, eso afecta. Y tristemente, ¿verdad?, todas estas condiciones mentales son una epidemia invisible. Los expertos le llaman así. ¿Por qué?
porque los ancianos, especialmente los hispanos, han aprendido a esconder su dolor. Ellos crecieron en una cultura donde los viejos no se quejan, donde la fortaleza equivale al silencio. O sea, si tú te callas y enfrentas las cosas tú solo sin decir nada, no, tú eres fuerte. Y no es así. Donde confesar que estás triste puede parecer una traición a tu fe. O sea, esta parte donde tú expresas tu sentimiento humano. Eso no significa que tú no creas en Dios, porque la misma palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, la palabra de Dios es clara: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos permiso a nosotros a veces sentirnos afligidos, a sentirnos tristes, pero en medio de nuestra aflicción nosotros tenemos la fe de que Dios está con nosotros pasando a través, ¿verdad?, del valle de sombra de muerte. O sea, Él está con nosotros a través del camino. Y nosotros, pues, ¿verdad?, como buenos cristianos sabemos que muy a pesar de que estemos pasando aflicciones y pasando tribulaciones, Dios está con nosotros. Recuerden siempre el ejemplo de Job. O sea, si nosotros no tuviéramos permiso para nosotros no tener aflicciones, no sentirnos tristes, mira, ¿verdad?, lamentablemente, por eso es que los problemas de salud a veces surgen por otro lado, cuando estamos en esta única negación. Dentro de la iglesia, esto se complica aún más. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, o quizás nosotros mismos hemos dicho frases como, hermanita o hermana, ore más, eso es falta de fe, agradezca lo que tiene. Estas palabras, aunque a veces vienen de un lugar de amor, pueden cerrar la puerta de la ayuda para siempre. O sea, esta persona, pues, ¿qué va a sentir? Que usted lo está juzgando, que no es entendido y por ende no va a traer más en la situación a la mesa. Los datos, ¿verdad?, de la Oficina de Salud de Minorías del Departamento de Salud de los Estados Unidos nos dicen que los hispanos adultos son un 28% menos propensos que el resto de la población a recibir tratamiento de salud mental, incluso cuando lo necesitan. O sea, esto es, o sea, un número bastante, ¿verdad? Eso no es un número, o sea, es nuestra abuela. No es solamente que tú digas, esto es una estadística. Es una estadística, es muy cierto, eso es un número, pero ese número se interpreta en que esto es la abuelita que está pasando por esto, la tía del hermano de la iglesia, los viejitos de la comunidad. O sea, no es un número, o sea, son personas que están sufriendo. ¿Cómo nosotros podemos responder, ¿verdad?, en nuestra cultura cuando un anciano dice que está triste o ansioso? O sea, ¿estamos validando sus sentimientos o los estamos minimizando? ¿Los estamos espiritualizando? ¿Cuál es nuestra respuesta predeterminada como familia y como iglesia? ¿Qué es lo que normalmente primero viene a la cabeza y nosotros le contestamos a nuestros ancianos? Ahora bien, ¿cómo nosotros reconocemos las señales, ¿verdad?, de este tipo de condición? Si no sabemos qué buscar, no podemos ayudar. Así que vamos a empezar a equipar, ¿verdad?, a equiparlos ustedes con las señales específicas que debemos, ¿verdad?, que deben observar en los ancianos de tu familia, tu iglesia y en tu comunidad. Señales de depresión en los ancianos, por ejemplo. Y esto es bien importante. La depresión en los ancianos no siempre se ve igual que en los adultos jóvenes. Ellos a veces no lloran, a veces no dicen estoy deprimido. Sus señales son más sutiles y por eso es que, ¿verdad?, están en el riesgo de ser ignoradas. Una de ellas es el aislamiento social. Pues, por ejemplo, a veces dejan de asistir a la iglesia o a reuniones familiares o a actividades que antes disfrutaban. Prefieren estar solos, dejan de llamar a los miembros de la familia. O sea, empiezan a aislarse. La pérdida de apetito es otra. Pérdida de peso significativa e inexplicable. Se olvidan de comer, pierden interés en los alimentos o en la cocina que antes preferían y era favorita. La fatiga excesiva es otra. Dormir más de lo habitual, sentirse crónicamente cansado a pesar del descanso, poca energía para realizar las tareas diarias. Y yo me atrevería a decir también que la fatiga excesiva a veces viene porque no es también de dormir más que lo habitual. Muchas veces es falta de sueño, porque muchas veces las personas con problemas mentales sufren el problema de insomnio.
Y el insomnio, ¿verdad? Pues provoca agotamiento extremo. La irritabilidad inusual, disculpen, el estar irritado todo el tiempo, el aumento de la agitación, el mal humor, la ira, especialmente en los hombres, a veces vemos mucho que se manifiesta más, ¿verdad? Esto suele ser la depresión manifestándose como frustración en lugar de tristeza. Las quejas somáticas, por ejemplo, quejas físicas frecuentes e inexplicables, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolor de estómago, que no tienen a veces una causa médica clara. El cuerpo habla, ¿verdad?, lo que la mente no puede. Así que de alguna forma el cuerpo lo va a expresar. Otra de las cosas es problemas de memoria. La depresión causa, ¿verdad?, lapsos de memoria a corto plazo que limitan la detección temprana o que imitan la demencia temprana. Tratar la depresión a veces mejora significativamente la función cognitiva, o sea, todo lo que tiene que ver con memoria. Comentarios fatalistas. Por ejemplo, a veces ustedes empiezan a notar que los ancianos, ¿verdad?, empiezan a decir, ya yo soy viejo, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a hacer esto? O espero que Dios me lleve pronto. Y eso lo escuchamos muchas veces. Nunca se deben de desestimar ese tipo de comentarios porque esto puede indicar, ¿verdad?, un tipo de pensamiento, ¿verdad?, de personas tratando de atentar contra sí mismos de manera pasiva. Las señales de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad en los ancianos frecuentemente se disfraza de otras cosas y nosotros tenemos que saber qué buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas señales? Por ejemplo, preocupación excesiva por la salud. Constantemente están enfocándose en sus síntomas físicos, van a muchos doctores, tienen pánico de las enfermedades. Eso es ansiedad. Comportamiento de evitación, o sea, rehúsan estar solos en la casa o se rehúsan de salir de la casa, cancelan la cita y evitan nuevas situaciones. Dificultad para dormir, lo que estábamos comentando, la insomnia, ¿verdad? El estar todo el tiempo caminando de un lado a otro frecuentemente, tener falta de descanso en las noches, o sea, tener este tipo de exasperación en las noches. Quejas físicas sin causa médica, o sea, por ejemplo, tengo el pecho apretado, tengo mareo, me tiemblan las manos, la irritabilidad y la tensión constante. Otra de las áreas, ¿verdad?, que también nosotros podemos ver que se manifiesta en situaciones, ¿verdad?, de tanto de psiquiátricas, mentales, es el duelo y las pérdidas compuestas. Uno de los aspectos más dolorosos del envejecimiento que raramente hablamos es el duelo compuesto. Nuestros ancianos no sufren una sola pérdida, o sea, ellos sufren pérdidas acumuladas. Pierden al cónyuge, luego amigos de toda la vida, a los hermanos, pierden la salud, la movilidad, la independencia, el hogar donde criaron a sus hijos. O sea, es una vida entera que se va desprendiendo y cada pérdida trae consigo un nuevo duelo que pocas veces se procesa. O sea, esto se sigue acumulando. Es una cosa tras otra. Otra de las situaciones que nosotros podemos ver es la demencia, ¿verdad? Versus lo que es, cuáles son las diferencias entre lo que es la demencia y el envejecimiento normal, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es el envejecimiento normal, ¿cuáles son las señales que nosotros vemos? Olvidar dónde dejó las llaves ocasionalmente, ¿verdad? Ahora bien, si las pierde regularmente y no recuerda su uso, ya eso es una señal de alerta, ¿verdad?, de demencia. ¿Qué es normal? Olvidar un nombre, pero recordarlo más tarde. Ahora bien, lo que no es normal es no reconocer a familiares cercanos o amigos de toda la vida. Cometer un error en la chequera de vez en cuando, eso es normal. Pero la incapacidad de gestionar finanzas, pagar cuentas o seguir un plan es preocupante. Necesitar más tiempo para aprender algo nuevo, eso es parte de lo que es el envejecimiento normal. Pero cuando entonces empieza a haber confusión en lugares que son familiares, o sea, como por ejemplo perderse cuando van camino a casa, eso es parte de lo que es una señal de demencia. Cansarse de actividades sociales a veces, mira, eso es normal. O sea, es parte de lo que no tienen la paciencia igual que antes.
Pero si ustedes empiezan a notar cambios drásticos de personalidad, incluyendo paranoia y agresión inusual, eso es un wake-up call. Eso es una señal grande de lo que es demencia. Ahora bien, ¿qué no decir y qué sí decir? Cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, frente a una situación con nuestros ancianos. Y esto es bien práctico. O sea, tal vez sea un poquito incómodo, pero vamos a tratar de revisar estas frases que nosotros decimos con buena intención, pero que sí hacen daño. Por ejemplo, no decir, ora más y se te va a quitar. O sea, en vez de decir eso, di, hey, estoy aquí contigo, no estás solo, no estás sola. No decir, eso es falta de fe. No, mejor vamos a decir, lo que estás sintiendo es válido y real. Cuéntame más, o sea, dime más de qué te está pasando. ¿Qué no decir, los viejos son así, ¿qué esperas? O sea, no. Mejor mereces ayuda, hay personas que pueden apoyarte, hay recursos a los que puedes tú tener acceso. No decir nunca, tenga fe, hermano, no se rinda. Mejor es mejor decirle, mira, puedo acompañarte a hablar con alguien que pueda ayudarte, o sea, te puedo guiar. Otra cosa que siempre a veces se menciona es como que, ¿cuánta gente quisiera tener lo que usted tiene? Es mejor decir, Dios también cuida de tu mente y de tus emociones. O sea, ¿conocemos a algún anciano en nuestra iglesia que podría estar luchando en silencio? Te pregunto. Piense en una persona específica. ¿Cuándo fue la última vez que alguien visitó a esa persona? ¿Hace cuánto tiempo esa persona no está yendo a la iglesia? ¿Se le hizo una llamada? ¿Se le preguntó cómo estaba en verdad? O sea, esa es otra preguntita que nosotros tenemos que hacernos muchas veces. Pararnos y preguntarnos. Ahora bien, esto que voy a mencionarles ahora quizás es uno de los puntos más importantes de toda esta conversación. Y vamos a hablar de la fe y la salud mental, no como enemigos, sino como compañeros en el cuidado integral del ser humano. ¿Cómo enfrentamos el estigma directamente, verdad? Vamos a ser claros, la enfermedad mental no es pecado y no es una señal de debilidad espiritual. No es evidencia de que Dios te ha abandonado, es una condición médica que afecta el cerebro, lo cual es un órgano de nuestro cuerpo creado por Dios y que responde a tratamiento, a cuidado y a comunidad. Hay muchos ejemplos bíblicos que podemos encontrar sobre luchas emocionales. Y uno de ellos es, ¿verdad? Porque está llena de hombres y mujeres de fe que lucharon profundamente con su salud emocional y mental y Dios no los rechazó. Los encontró en su dolor, los sostuvo y los restauró. Por ejemplo, tenemos a Elías. Esto en Primera de Reyes 19:4. Y dice, se fue al desierto un día de camino y viniendo se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame, ¿verdad?, la vida. Elías era uno de los profetas más poderosos de Israel. Él acababa de obtener una victoria monumental. Y sin embargo, en Primera de Reyes 19 lo encontramos agotado, aislado, pidiendo morirse. Entonces, esto es depresión severa descrita con 3000 años de antigüedad. O sea, lo mismo que estamos viendo hoy en día pasaba antes también. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió, no le dijo ora más, no le envió. O sea, ¿qué hizo Dios? Le envió un ángel que le dio comida, agua y descanso, cuidado físico, emocional y espiritual integrado. ¡Wow! 3000 años atrás. Otro ejemplo, el rey David, ¿verdad? En los salmos. En el Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió sobre angustia. O sea, él escribió sobre abandono, él escribió sobre miedo, sobre depresión, desesperación, sin ningún tipo de pudor. La Biblia no ocultó el dolor, lo inmortalizó porque Dios valida el lamento honesto. Otro ejemplo, como estábamos mencionando, Job, el sufrimiento sin respuesta simple, ¿verdad? Job perdió todo. Y esto está escrito en la Biblia. O sea, Job perdió la familia, la salud, el sustento. Sus amigos le dieron respuestas religiosas
es simple a su sufrimiento complejo. Y Dios los reprendió a ellos, no a Job. El sufrimiento de Job no era producto de su pecado ni de su falta de fe, era la realidad humana encontrada con la soberanía divina. No todas las crisis tienen una explicación espiritual simple. Y la iglesia debe de aprender esto. O sea, en tercera de Juan, ¿verdad? En Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios desea nuestra prosperidad y nuestra salud, no solo la espiritual, también la física. O sea, el Dios de la Biblia cuida del cuerpo, de la mente y del espíritu, o sea, de esa Trinidad. Una teología que ignore la salud mental es una teología incompleta. El cuidado pastoral versus el cuidado profesional. ¿Cuál es la diferencia que hay? O sea, necesitamos entender algo crucial. Y es que el cuidado pastoral y el cuidado profesional de salud mental no son rivales, son aliados. O sea, un pastor puede orar y puede estar presente y amar. Y eso es invaluable. Pero un pastor no puede reemplazar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero clínico cuando hay una condición médica que requiere tratamiento especializado. O sea, ambos son necesarios, son un complemento. Y ambos son un regalo de Dios. La investigación científica, ¿verdad?, nos confirma lo que la Biblia ya nos decía desde antes, ¿verdad? La fe, la comunidad y el propósito son factores protectores para la salud mental. Las personas que tienen una comunidad de fe activa, que oran regularmente, que tienen un sentido de propósito en la vida, tienen menos riesgo de depresión severa y mejores resultados de recuperación. Esto no significa que la fe cura todo, significa que la comunidad de fe puede ser parte del proceso de sanación. ¿Cómo puede nuestra iglesia crear un ambiente donde hablar de salud mental no sea tabú? ¿Qué cambios hay que hacer, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, en nuestros sermones, ¿verdad?, las predicaciones, en nuestra cultura congregacional? ¿Cómo podemos ser como Jesús, que se sentó con los que sufrían sin condenarlos? Una de las cosas, ¿verdad?, y me interesa señalarla, y esta es una de las secciones más prácticas de este episodio, es ¿por qué la compasión sin acción es solo sentimiento? Yo puedo sentir una compasión por ti, pero si yo no soy parte de la ayuda, entonces yo solamente estoy dejándolo en un sentimiento y no estoy tomando una acción que lleve a una solución y a una ayuda para alguien. Hay unas herramientas concretas que tanto usted como su familia y la iglesia pueden comenzar a usar incluso esta misma semana. ¿Cómo la iglesia puede crear este ambiente amigable para la salud mental? Primero, lenguaje inclusivo desde el púlpito. Los pastores tienen que mencionar, ¿verdad?, la salud mental como una realidad, no como un tabú. O sea, un sermón al año no es suficiente. Hay que integrar este lenguaje y normalizarlo regularmente, porque eso va a cambiar la cultura congregacional. Capacitar a nuestros líderes, capacitar a los diáconos, a los ancianos, a los líderes de grupos pequeños, a líderes de ministerio de mujeres para reconocer estos signos de angustia y saber cómo vamos a derivar, ¿verdad?, compasivamente a estas personas a la ayuda que necesitan. Crear espacios seguros, pequeños grupos donde los líderes muestran transparencia, ¿verdad?, grupos de support, grupos de ayuda. Cuando un líder comparte sus propias dificultades, otros se sienten seguros de hacer lo mismo. O sea, nosotros como líderes somos el ejemplo, ¿verdad? Y digo nosotros como líderes porque siempre hay un líder en nosotros, y más cuando usted tiene, ¿verdad?, un propósito, un ministerio. Cuando la gente empieza a ver que usted como líder, usted abre su corazón y usted le demuestra a ellos que usted también ha sido vulnerable, eso hace que otras personas se sientan seguras de compartir también su experiencia, qué es lo que les está pasando, y se crea esta única comunión y se crea este tipo de ayuda, ¿verdad?, mutua. Ministerios de visitas, ¿verdad?, un programa constante en que los miembros mayores reciban visitas regulares en el hogar o por teléfono, no solamente durante la crisis, sino, seguimiento. Y eso es otro ministerio. Asociarse con profesionales. Hay muchas entidades, hay muchas organizaciones
que están más que gustosas de ir y dar una charla en la iglesia sobre lo que es la salud mental. O sea, hay consejeros cristianos con licencias profesionales. Tal vez en su iglesia usted tiene a alguien que, ¿verdad?, tiene experiencia en el campo de la salud mental. Tal vez otras iglesias en su concilio tengan personas, ¿verdad?, que son licenciadas, que tal vez puedan ofrecer una charla cada ciertos meses para tocar este tema, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos iniciar este tipo de grupo de apoyo, ¿verdad?, para cuidadores y duelo? Una de las cosas más poderosas que una iglesia puede hacer es iniciar este tipo de grupo. No necesita ser perfecto, pero sí necesita ser consistente. O sea, un grupo que se reúna al menos 2 veces al mes con un líder compasivo y entrenado puede cambiar la vida radicalmente. O sea, identificar a un líder compasivo. No tiene que ser un pastor o un terapeuta, pero debe de estar capacitado en la escucha activa. O sea, en la escucha, que sea una persona que esté bien entrenada. Establecer un día y un lugar que sean consistentes. ¿Por qué? Porque la previsibilidad genera confianza y asistencia. Si usted no tiene consistencia y la persona no percibe esa consistencia, se va a sentir, ¿verdad?, no va a sentirse confiado. Proporcionar refrigerios ligeros, como por ejemplo algunos tipos de aperitivos o cositas así que hagan que la persona se sienta en un lugar de pertenencia y de calidez. Establezca normas de confidencialidad en cada reunión. O sea, la seguridad no es negociable y eso es confidencialidad. Asociarse con entidades y agencias locales de salud mental para obtener apoyo en planes de estudio y capacitación. Vuelvo y le digo, muchas organizaciones están más que disponibles en capacitar las iglesias, porque, of course, los hermanos de la iglesia, los ancianos de la iglesia son parte de nuestra comunidad, no solamente en la iglesia, sino afuera. Entonces es importante que tanto ¿verdad?, las iglesias estén informadas, porque ellos son el canal que van a, ¿verdad?, de esta manera compartir y llegar la voz a otros lugares. Y estas agencias están bien interesadas en lo que es prevención, prevenir, ¿verdad? Hacer un ministerio de demencia de Alzheimer en nuestra iglesia. El ministerio a personas con demencia es uno de los más sagrados y más subestimados en la iglesia. Estas personas no recuerdan el sermón, pero recuerdan el amor. O sea, no se van a acordar de tu nombre, pero sí se recuerdan que alguien le tomó la mano. O sea, la música de oración, el toque físico, llegan donde las palabras no llegan. ¿Cuáles son los consejos que se pueden, ¿verdad?, o las recomendaciones que hay para trabajar este tipo de ministerio? Por ejemplo, si usted va a visitar, llame primero. Déjele saber, confirmen las horas, ya sea con la persona o con el cuidador. Vayan en grupitos pequeños. O sea, a veces grupos grandes hacen que las personas se sientan bien incómodas, y máxime con pacientes con demencia. Traiga música familiar, o sea, himnos tradicionales, canciones que son bien apreciadas y que crean una conexión, o sea, profunda y efectiva con ese paciente de demencia, con ese anciano. No corrija. O sea, si ellos le llaman erróneamente a usted por el nombre de un familiar fallecido, no lo corrija, sino entre al mundo de ese anciano con gracia. Use el tacto, pero con permiso. O sea, eso de estar tocando a la persona sin su consentimiento, o sea, sin que la persona se sienta, muchas veces a ellos no les gusta, lo hace sentirse incómodos. Eso es mejor uno primero, ¿verdad?, antes de tocar a la persona, decirle al caregiver, ¿verdad?, a la persona que es cuidador, mira, puedo poner la mano, puedo orar por esta persona poniendo la mano. Ore en voz alta. O sea, muchos pacientes con demencia responden a oraciones y a escrituras familiares, aún en sus momentos más finales de la demencia, ¿verdad? Cuida a los cuidadores, o sea, no deje sin estar preguntándole continuamente al cuidador cómo ellos están, cómo ellos se sienten, ¿verdad? Porque también el cuidador se cansa. Hay muchos recursos que son bilingües y que pueden ayudarle, ¿verdad?, a estas entidades de salud mental, como es el NAMI o la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales.
El número telefónico de esta alianza es el 1-800-950-6264. Ellos se encuentran siempre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, hora del este. Y ellos tienen servicio disponible en español. También está la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. El número telefónico de ellos es el 1-800-662-4357. Es gratuito, también 24/7, hablan español y le conectan con recursos locales. También está la Asociación de Alzheimer. El número es el 1-800-272-3900. Hablan español 24/7 también. El servicio está en más de 200 idiomas. O sea, hay apoyos para pacientes, pero no solamente para los pacientes, también para la familia y los cuidadores, ¿verdad? Y otras cosas de líneas de crisis y de prevención, como lo es el 988 o el 911. También podemos comunicarnos con el 911 si usted entiende que la persona está en riesgo de atentar contra su propia vida. La línea de apoyo para cuidadores y familiares de NAMI es el 1-800-950-6264 y hay especialistas, ¿verdad?, con experiencia vivida apoyando a los cuidadores de personas con enfermedades mentales. ¿Cómo hablar con un familiar que resiste la ayuda? Uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias es cuando un anciano mismo rechaza la ayuda. Que te dice, no, yo estoy bien, eso es para locos, o sea, no quiero ir al psiquiatra, no necesito ningún doctor. ¿Qué hacemos en esos casos? Primero que nada, no los confrontes. Empieza, ¿verdad?, una relación y no un problema con la persona. Trata de mantener más tiempo con la persona y poco a poco te vas ganando la confianza. Esa confianza abre las puertas, ¿verdad? Pero bueno, primero la relación antes que el problema. Usar el término médico de tu doctor te lo recomienda, mayormente trabaja mejor que tú decirle a alguna persona, yo creo que tú necesitas terapia. No, es recomendado por el médico, ¿verdad? Es mejor decir es recomendado por el médico. Involucra a alguien de confianza, o sea, un pastor, a un anciano respetado de la iglesia, a alguien que la persona confíe, ¿verdad?, profundamente. Eso le puede abrir, ¿verdad?, puertas a esta conversación y por ende a la ayuda. Es algo que abre confianza. Ofrecer acompañamiento, o sea, yo puedo ir contigo. Si quieres yo te acompaño, porque a veces las personas tienen un poquito de temor cuando van a las primeras citas. Sé paciente con la persona, planta la semilla, echa la agüita, o sea, poco a poco va creciendo, ¿verdad? Esto es siembra, riega y Dios da el crecimiento. Autocuidado para el cuidador, o sea, y esto es bien importante, esto es para las personas que están hoy en día, ¿verdad?, compasivamente siendo cuidadores, ¿verdad? Usted también importa. No pueden servir desde un pozo vacío. Si usted está agotado, ¿verdad?, porque el agotamiento del cuidador es real, es común, y es una emergencia de salud, busque su propio apoyo también. Permítase descansar, acepte ayuda. Su salud también es un acto de servicio, porque si usted está bien, esa persona va a estar bien. O sea, pero si usted no está bien, lamentablemente la persona se va a ver también afectada. ¿Qué puntos claves me gustaría que ustedes se llevaran de este episodio? Primero, que la salud mental es salud, no debilidad espiritual. Que el cerebro es un órgano del cuerpo creado por Dios y puede enfermarse como cualquier otro órgano. Aproximadamente el 20% de los adultos mayores de 55 años enfrentan algún problema de salud y los hispanos tienen barreras únicas que los ponen en mayor riesgo de no recibir ayuda. Las señales de depresión y demencia en ancianos son diferentes a las de los adultos jóvenes. Aprenderlas va a salvar vidas. La Biblia valida el sufrimiento emocional. Elías, David, Job son ejemplos de personas de fe que lucharon y Dios los encontró en su dolor. Nuestra iglesia puede y debe ser un agente de sanación integral. ¿Cómo? Combinando cuidado pastoral, comunidad y referidos profesionales de salud mental. El reto que me gustaría ponerles a ustedes esta semana, ya que en el episodio anterior sobre nuestros ancianos, pues pusimos un reto. Vamos entonces a tener el reto de este episodio. ¿Cuál es? Identificar a un anciano en tu iglesia que podría necesitar una visita esta semana y ve y visítale. Y como estábamos mencionando, visita
acompañado de alguien, ¿verdad? Tu presencia puede ser la diferencia entre que alguien sienta que es amado o que está solo. En nuestro próximo episodio, ¿verdad? El próximo episodio que vamos a traer sobre esta serie sobre los ancianos, nosotros vamos a abordar un tema que afecta a miles de familias hispanas cada año y que pocas veces se habla en nuestra iglesia. Es el fraude financiero y la explotación de nuestros ancianos. ¿Quiénes son los que explotan? ¿Cómo reconocer las señales de alerta que puede hacer la iglesia para proteger a los más vulnerables? Así que yo espero que no se lo pierdan, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustaría, ¿verdad?, cerrar el episodio es que este episodio, si te ha sido de bendición, compártelo con tu pastor o con tu líder de ministerio, tal vez con tu familia. Dale like al episodio, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y déjanos un comentario diciéndonos si, ¿verdad?, cómo esto lo estás aplicando en tu comunidad. Es importante para nosotros saber que estamos siendo de ayuda y de bendición y queremos seguir siendo, ¿verdad? Tal vez ese canal de bendición para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Nuestro correo electrónico es vida@erm123v de Víctor, de David, info.com. Yo voy a estar dejando ciertos enlaces en los comentarios. Nuevamente voy a estar dejando el correo electrónico. Recuerden también nuestra iglesia Río de Dios en Nashville, de nuestros pastores Jorge Medina y Leila Medina. Ellos están ahí en Nashville también a su servicio. Y si desean comunicarse con nosotros para que nosotros podamos llevarle talleres a la iglesia o suplirle información, aquí estamos para servirle, tanto yo, mi esposo, el grupo de vida en 123. Estamos más que en la disposición de, ¿verdad?, ofrecerles los talleres y de ser de bendición para que ustedes también sigan siendo de bendición. Así que gracias por acompañarme en este episodio. Muchas bendiciones. Recuerden que les estaré dejando los enlaces en los comentarios y va a ser hasta nuestro próximo episodio. Dios les bendiga.